se va a Montevideo. Amén. Aquí hay una botellita. Amén. Gracias, pastor. Adelante. Dios les bendiga a la amada iglesia en esta mañana. Amén. Realmente para mí es una bendición. Qué lindo gesto, dar la bienvenida, créame. Yo me sentí muy bendecida al ver el gesto que ustedes tienen como iglesia de dar la bienvenida a las personas que vienen por primera vez. De seguro esa bendición es grande porque Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Reciba el saludo cordial en esta mañana de esta su amada hermana, sierva del Señor, y también quiero que usted también reciba el saludo de la amada iglesia allá en Babahoyo, en el Centro Cristiano, pues pertenezco a esa iglesia, gracias a esa misericordia del Señor. Estamos allá también trabajando y ahora en este nuevo reto que el Señor pues me ha hecho a mí y a otros 2 hermanos más de poder salir de esta nación de Ecuador a conquistar la tierra de Montevideo. Así que yo realmente estoy agradecida con Dios por esta oportunidad y esta bendición, hermanos, porque servir a Dios siempre será una bendición. Donde usted, verdad, vaya o lo que usted haga, por más pequeño y sencillo que sea, siempre será un honor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que siéntase bendecido usted. Amén. Amén. Así que yo quiero pues presentar un poquito de este proyecto, ¿verdad? De lo que es misiones. Pues ya el pastor estuvo dando un preámbulo de lo que es este proyecto. Hace 3 años nació este sueño. Casi ya tenemos 1 año ya, donde realmente esto se fue uniendo, esto fue como un rompecabezas, hermano, donde al final la pieza se completó. Y yo doy gracias al Señor porque Él lo hace perfecto en el tiempo de Él, no en el nuestro, hermano, porque si hubiera sido por mi tiempo, yo personalmente no hubiera ido, pero cuando Dios está en el asunto, hermano, no hay corazón que se pueda resistir a ese llamado del Señor. No hay corazón, hermano, que pueda resistirse al amor grande de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que es por eso que tenemos ya prácticamente, yo tengo 1 año ya con el decirle sí al Señor al llamado. Presentamos este proyecto al Departamento de Misiones Foráneas de nuestras Asambleas de Dios. Gracias a Dios estuvo a bien aceptarlo. De ahí se presentó el proyecto a nuestras autoridades nacionales, también pudieron respaldar, decir sí, darle, ¿verdad?, esa viabilidad para que se haga, para que se realice y podamos ir y salir con la bendición de nuestras autoridades. Y eso realmente es grande, hermano, cuando uno sale con el respaldo de sus autoridades, eso es bendición. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Por eso es que hemos tenido todo este proceso de poder llevar este proyecto y de poder haber recibido ese sí, ese decir, tenemos esa carta abierta. Bueno, quiero presentar un video, hermanos queridos, de lo que es Uruguay, el por qué esta nación, hermano, el por qué nació en el corazón de Dios esta nación, porque Él sabe y conoce las necesidades de la gente. Así que yo quiero que veamos este video, ¿sí? Vamos a ver un poquito del lugar donde vamos a estar nosotros, Dios mediante, en este marzo. El trabajo que Cristo nos mandó a hacer este mundo no ha terminado y el mandato sigue siendo una obligación. Y es por eso que hablamos de un grupo de personas no alcanzadas, pero las misiones son esa tarea agotadora que penetra culturas, son el trabajo inicial que destruye la oscuridad, para introducirse, para plantar la iglesia, verla florecer, formar ancianos, penetrar su propia gente y evangelizar todo su alrededor. Ese es el propósito de las misiones. Y no la hemos cumplido en su totalidad. Y que Jesús es el único camino al cielo y la otra alternativa es el infierno. Pero nosotros tenemos la única vía de escape en nuestras mentes y nuestros corazones: Jesucristo.
barrio de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, ubicado en la zona noreste de la ciudad y aproximadamente en el centro del departamento homónimo. Su nombre deriva de la ciudad italiana de Pinerolo, en la región de Piamonte. Tuvo un gran auge en la época en que funcionaron allí los talleres del ferrocarril. Posteriormente fueron abandonados. De todas maneras, sigue siendo una de las estaciones de trenes que se mantienen en la ciudad de Montevideo. Religión. Uruguay no tiene religión oficial por ser un estado laico. Además, es el país latinoamericano con mayor número de personas ateas. Católicos con el 41%, ateos con el 38%, evangélicos con el 8%. En los evangélicos se produce un fenómeno inverso. Entre los jóvenes hay un 19% de feligreses y entre los mayores de 60 años un 14%. A menos edad, mayor cantidad de evangélicos. Entre las problemáticas que existen está la legalización de la marihuana en Uruguay. El 10 de diciembre de 2013 se aprobó una ley que regula el mercado de esta planta. Se convierte de esta forma en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de marihuana plenamente. La guerra contra las drogas es una guerra perdida, afirma la senadora Constanza Moreira. La homosexualidad. Fue aprobado el matrimonio igualitario. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Uruguay es legal a partir del proyecto de ley Matrimonio Igualitario, que recibió aprobación definitiva el 10 de abril del 2013. De esta forma, Uruguay se convirtió en el 12º país del mundo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y el segundo en Latinoamérica, después que Argentina lo hiciese en el 2010. Los derechos LGBT en Uruguay se encuentran entre las más liberales de América del Sur. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal. Se han decretado leyes contra la discriminación y a los homosexuales se les permite servir abiertamente en las Fuerzas Armadas. También Uruguay se convirtió hoy en el primer país de América Latina en aprobar una ley que iguala las condiciones para la adopción de niños por parte de matrimonios y uniones de concubinos, incluidas parejas homosexuales. Amén, amén. Eso es Misiones a Uruguay. Hace 3 años el pastor viajó en un viaje de vacaciones a Uruguay. Cuando él llegó en su primer domingo, cuando le tocó predicar, él llegó con una carga muy fuerte. Oiga, el pastor Guillermo así nomás, mi pastor es bello, pero así nomás de llorar así no. Oiga, pero ese día, oiga, este siervo del Señor se quebrantó y dijo, el Señor ha tocado mi corazón por esa nación. Yo pude sentir allá en ese lugar el dolor de aquella gente por conocer a Dios. Y él dijo, vamos a mandar misioneros a la nación de Uruguay. Imagínense, nuestra iglesia es la primera vez que manda misioneros. Y todo el mundo quedó asombrado con ese sueño que Dios había puesto en el corazón de nuestro pastor. Y cuando yo, ¿verdad?, escuché esa noticia, yo lo que hice fue orar. Y yo le dije, Señor, bendice a esos 3 jóvenes, porque eran 3. El pastor dice, 3 van a ir a Uruguay. Y yo decía, Señor, bendice a esos jóvenes que van a ir a Uruguay, Padre. Úsalos, Señor, con poder, Padre. Jóvenes valientes, sin saber que era yo. Cuando el pastor viene con ese sueño y lo lanza a la iglesia, yo estaba como pastora de jóvenes. Yo tuve esa bendición de compartir por 9 años la palabra con los jóvenes como su pastora. Y para mí fue una bendición haber estado al frente de ellos. Realmente trabajar con jóvenes es hermoso.
el Señor, cuando el pastor trae la noticia, el Señor dijo, hasta aquí con los jóvenes. Cuando el Señor, ¿verdad?, hace eso, yo me conmoví porque yo sabía que estos ministerios son, ¿verdad?, que tienen su tiempo, tienen su ciclo. Yo sabía que había el momento en el que yo tenía que dejar los jóvenes para darle paso a esa generación que se iba a levantar. Y yo doy gracias porque hay una pastora también de jóvenes ya. Cuando el Señor me dice, ¿verdad?, hasta aquí, yo le dije, está bien, Señor, gracias. Y el pastor se me acerca y me dice, Lusitania, Dios ha considerado que tú seas la persona que vaya de misiones a Uruguay. Y yo me lo quedo viendo y le digo, yo, pastor, le digo, si usted a mí me pregunta en este instante si yo quiero ir a Uruguay, no quiero ir. Y así, oiga, lo hice como disgustada, yo no sé, realmente era una lucha, porque le decía, Señor, tú me sacas de aquí, Señor, para llevarme a otro lado, si lo más lejos que yo he ido de mi ciudad ha sido 12 horas nada más. Y tú me quieres sacar de aquí. Le decía, Señor, no, si yo nunca en mis sueños he estado salir de mi país. Yo dije, bueno, aquí estoy, aquí, ¿verdad?, moriré. Ese era mi pensar, eso era, ¿verdad?, lo que yo había planeado tal vez. Pero hermanos queridos, mis sueños y los planes tuyos no son los planes de Dios. Mientras tú tengas aún sueños buenos, planes buenos, los de Dios son perfectos y agradables y buenos. Y eso yo entendí. Que yo era corta, que yo era limitada, pero que Dios era grande y Él tenía algo más para mí. Mi resistencia siguió, permaneció. Le dije, pastor, no, yo no voy a ningún lado, le dije. Y él me dijo, está bien, Lusitana, yo acepto tu respuesta, pero yo voy a seguir orando, porque tú eres la persona indicada. Le dije, está bien, pastor, usted sigue orando, pero yo no voy a ningún lado, le dije. Hermano querido, y no era solamente con el pastor, era con Dios, que en ese momento dije, Señor, ¿a dónde tú me vas a sacar, Padre? Si yo sé lo duro de la obra, yo sé lo difícil que es trabajar, y tú me mandas a levantar una iglesia, porque ese es el propósito, hermano, levantar una iglesia en Montevideo, en el barrio Peñarol, donde usted acabó de ver, porque ese es el lugar donde Dios nos ha mandado. Hermanos queridos, cuando yo comencé a investigar, yo dije, Señor, wow, tú sabes por qué Uruguay necesita conocer a Cristo, porque esta nación desconoce al Dios verdadero, hermanos. Es por eso que en el corazón de nuestro Señor estuvo a bien llevar a estos misioneros. Quiero presentarle, ¿verdad? En el video estaban, vamos a ir 3. Él es el varón que nos acompañará, un hermano, un joven, parte del ministerio de evangelismo de la iglesia llamado Pedro Murillo. Y la chica que está al lado mío es la misionera Abigail Parra. Hay muchos que la conocen, Abigail, dentro de las asambleas de Dios. Una joven que se ha venido preparando, se graduó recientemente de Comisión del Maestro. Una mujer que ama también esto de las misiones. Y hermanos queridos, cuando el Señor, ¿verdad?, lanzó el proyecto, hubieron muchos que se anotaron, sí, pero al rato de la hora no quedó ni uno, hermano. De lo que usted ve aquí, no éramos los que estábamos en ese momento. No éramos. Pero al final, este grupo es el que quedó, hermanos queridos. Abigail se añadió a este sueño, hermano, porque yo le he llamado un sueño. Y alguien una vez dijo, el sueño de Dios es que lo conozcamos a Él y hacerlo conocido. Ese es el sueño de Dios, ese es el sueño de Dios. Usted tiene sueños, pero el sueño de Dios es que lo conozcan a Él y lo hagamos conocer a otros. Ese es el sueño de Dios. Si usted se pregunta cuál es tu sueño, el sueño de Dios es que lo conozcamos a Él y lo hagamos conocer a otros. Entendí ese principio, hermanos queridos. Y el Señor comenzó a trabajar en mi vida, hermanos. El Señor comenzó a trabajar en mí. Él sabía, ¿verdad?, que yo necesitaba una respuesta para todas mis preguntas. Porque yo sí lloraba, le decía, Señor, no me saques, le decía, Señor, no me saques. Llorando le decía, Señor, no me saques, porque yo no quiero. Pero algo siempre venía a mí y que me decía, Señor, no se haga tu voluntad. Era una lucha, hermano, porque yo no quería, pero algo más fuerte en mi corazón me hacía decir, Señor, hágase tu voluntad. Y en esa lucha, ¿verdad?, el Señor comenzó a obrar en mi vida. En esa lucha el Señor comenzó
a obrar en mi corazón, en esa dureza, en ese miedo, porque tenía miedo. Esa es la palabra, miedo. Tenía miedo de irme a una nación desconocida, a un lugar que no conozco, con gente que no conozco. Y le decía, Señor, tengo miedo, le gritaba, tengo miedo de irme, tengo miedo, Señor, de enfrentarme a todo lo que va a venir, porque yo sé, hermanos queridos, que no va a ser fácil, pero sí sé que Dios va conmigo, porque Dios está en esta obra. Dice que esta es una iglesia misionera, y de seguro el pastor también vino con esa expectativa, vino también con temores, vino con todo, pero él creyó que Dios iba con él. Y aquí está la respuesta, hermanos. Cuando Dios va con nosotros, hermanos queridos, esa respuesta siempre se va a ver en nuestras vidas. Y así fue, hermanos queridos, cuando el Señor comenzó a recordarme, hermanos, mis propias palabras. Cuando el Señor comenzó a recordarme lo que yo había dicho. Y yo me acuerdo mucho, hermano, de las palabras que yo le dije al Señor cuando yo lo conocí. Le dije, Señor, yo quiero servirte toda mi vida. Y el Señor me recordó esa palabra. Y es que el Señor, hermano, el Señor no se olvida de lo que usted le dice. El Señor no guarda esos registros. No, Él sí acuerda de lo que usted le dice. Y el Señor trajo a memoria esa palabra de que yo quería servirle el resto de mi vida. Y ahí se valió pues el Señor. Y yo le dije, sí, Señor, es verdad, yo te lo dije, Padre. Pero entiéndeme, Señor, esto es algo muy grande, Padre. Pero entendí, hermano, algo al final. Y es una palabra que yo realmente quiero compartir en esta hora. Y yo le dije, Señor, está bien, pero si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Pero si tú vas conmigo, Señor, llévame a donde tú tengas que llevarme, le dije. Y está bien, Señor. Hermanos queridos, y fui a un viaje exploratorio el año que pasó a Uruguay. Oiga, hermano, y el enemigo es también astuto. Cuando yo llegué, hermanos queridos, y visité el lugar donde vamos a ir, el barrio que Dios escogió, hermanos, porque llegamos a las autoridades de Uruguay también, de Montevideo, el superintendente de las asambleas de Dios. Allá llegamos, le presentamos y él estuvo muy contento y decía, gracias, porque ustedes siendo de otro país vienen al mío, porque sí, es verdad, hay necesidad de que conozcan a Jesucristo. Y me decía, la iglesia más grande, me decía, es una iglesia de 300 miembros nada más, decía, de las pocas que hay, esa es la cantidad de miembros. Y el Señor puso allí el barrio Peñarol. Ese fue el barrio que Dios escogió y allá estaremos. Hermanos queridos, cuando yo fui, ¿verdad?, a esta tierra, comencé nuevamente a ver ya la realidad de donde yo iba a ir. Y yo comencé otra vez a llorar, le decía, Señor, por favor. Y otra vez le decía, Señor, Padre, mira, aquí tú me quieres traer, Señor. Y andábamos buscando a ver cuánto cuesta una casa. Y andábamos y decía, ay, yo veía todo el panorama, ¿verdad?, oscuro. Y decía, Señor, yo le voy a decir al pastor que ya no quiero. Yo le voy a decir que no, que yo le devuelvo la plata que invirtió en mi pasaje y que ya no. Eso era mi pensar, hermano. Pero cuando estamos allí, hermanos, el pastor Guillermo es invitado, como usted vio en las imágenes, él fue invitado por el superintendente a predicar a una iglesia. Cuando yo llegué, hermanos queridos, a esta iglesia, era una iglesia donde quedaba una clínica de rehabilitación para drogadictos, de hombres y mujeres. Cuando yo entro, hermano, y yo veo y conozco la situación de la iglesia, mi corazón se comienza a quebrantar y comienzo a llorar. Porque yo vi a esos jóvenes luchando por salir de ese vicio y el Señor me recuerda de dónde sacó a mi hermano, de ese mismo vicio de las drogas. Y el Señor comenzó a tocar mi corazón y yo comencé a llorar y a sentir, ¿verdad? Decía, Señor, cuánto también nosotros como familia habíamos orado, Señor, para que mi hermano pueda salir de ese vicio, pero ninguna puerta se abrió hasta que tocamos la tuya. Le dije, Señor, hasta que entendimos que había un ser superior y más grande que podía cambiar la vida de ese hombre. Y buscamos a un Dios desconocido para nosotros. Buscamos a un Dios que sabía que estaba en el cielo, pero no sabíamos quién era ese Dios. Y en nuestra ignorancia comenzamos a clamarle a Dios y a decirle, Señor,
Saca a mi hermano de ese vicio que por más de 30 años había estado atado. Una madre que decía, Señor, llévate a mi hijo. Es preferible que se muera antes de ver el dolor de estar al lado de alguien que tú amas y ver cómo se destruye, hermano, porque es terrible estar al lado de alguien que es un drogadicto, hermano. Es terrible. Es terrible porque tú amas a esas personas y ver que no hay nadie que pueda sacarlos de ese vicio. Yo había sido una de ellas que había vivido porque como yo era soltera y mi hermano también, yo era la que estaba al lado. Y yo no tenía nada, hermanos, porque todo se lo llevaba. No había nada en mi casa porque todo se lo cogía. Hasta que un día Cristo llegó a la vida de ese hombre. Hasta que un día el Dios de gracia y de misericordia llegó a ese hombre y lo sacó y lo rescató de esa droga. Y el Señor me hizo ver eso en ese lugar. Y cuando, hermano, bendito sea el Señor. Y cuando yo comencé, hermanos queridos, el pastor terminó, dijo, vengan para orar. Fuimos a un grupo y nos llamó a que oráramos por estos muchachos. Y cuando yo comencé a orar, Señor, mi corazón se quebrantó aún más y yo sentí que esos muchachos eran mis hijos. Yo no tengo hijos, hermanos. Pero el Señor puso esa carga tan fuerte por ellos, una ternura tan grande por ellos. Y uno de ellos se me acercó al final y me dijo, misionera, te esperamos el año que viene. Y sí, le dije, mi hijo, el año que viene yo estaré aquí en esta tierra. El Señor se vale, hermanos. El Señor nunca, hermanos queridos, hace cosas por casualidad. Él tiene propósitos con tu vida. Él tiene propósitos con tu vida y los propósitos de Dios son grandes y son eternos y nunca se van a cambiar hasta que se cumplan en nosotros. Amén, iglesia, sí, aquí estoy, hermanos queridos, diciéndole, Señor, aquí vamos, no viendo lo difícil de la tarea, sino viendo a Jesucristo, el dueño de la obra. Yo te invito a que abras tu Biblia. Vamos a meditar en esta mañana en su palabra. Vámonos al libro de Jueces, hermanos. Vámonos al libro de Jueces, capítulo 1. Una palabra que ha ministrado mi vida, hermanos, en estos tiempos, Señor. Dios tiene sueños, Dios tiene planes. Y el sueño más grande, como yo le decía hace un rato, es que el hombre conozca a Dios y lo haga conocido. Josué capítulo 1. Josué, perdón. Yo dije jueces, ¿no? Perdóneme, es Josué. Es Josué. Josué capítulo 1, verso del 1 al 9. El tema es diseñado para conquistar, hermano. Tú has sido diseñado. La tierra está lista, la tierra está lista, la tierra está lista. Pero está diciendo el Señor en esta mañana, es necesario que la posea, es necesario que la conquiste, porque yo ya le he dado por heredad. Eso es el Señor lo que estaba diciendo. Él te ha dado la familia. Amén. El Señor haya tomado tu familia. Él ha tomado, ¿verdad?, tu hogar, tu casa. Josué, lo leemos. Capítulo 1. Vamos a leer hasta el 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, lea usted el 2, ¿ya? Y lo vemos alternadamente. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Nadie
Yo quiero que usted ponga énfasis. Nadie, cuando usted lo lee ahí, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 9, lo leemos todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Dios mío. Haz la carne, Señor, en nuestra vida. Que no simplemente sea una lectura como cualquier otra, Señor, sino que esa palabra, Dios mío, se encarne en nuestra vida de tal manera, Padre, oh Dios mío, que la recordemos y la podamos vivir. De seguro, Padre, estas palabras, Señor amado, bendito Dios, que tú, Señor amado, estabas dejando, Señor, Josué las necesitaría cuando tenía que enfrentarse a sus enemigos. De seguro Josué, cuando tenía que enfrentarse, Señor amado, con todos los enemigos, tendría que recordar esa palabra que tú le estabas dando. Que asimismo, Señor, no nos olvidemos de tus palabras, que no nos olvidemos de tus promesas, Señor amado, y podamos crear y ver, Señor, que tú nunca has dejado de ser ese Dios grande, fuerte y poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, mi Señor. Añade tu bendición a esta palabra, papá, y seas tú hablando y ministrando nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén. Vamos entonces a meditar un poquito en esta palabra, ¿verdad? El Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ya ha muerto. Ahora pues, levántate. Esta palabra me gusta mucho. Levántate, denota acción. Denota de que yo tengo que moverme, denota, ¿verdad?, que yo tengo que hacer algo, que no es simplemente, ¿verdad?, orar. Sí, eso es bueno, es orar, pero yo también tengo que hacer mi parte. Dios le estaba diciendo a Josué: ya es hora, ya lo lloraron. Sí, era un siervo, era, verdad, un hombre que estuvo al frente del pueblo de Israel, amado, querido, porque había estado ahí junto con ese pueblo. De seguro la tristeza del pueblo de Israel por su hijo, verdad, por este hombre. Pero el Señor le dice: ya es hora, Josué, que tú te levantes. Que tú te levantes, iglesia. Es hora de que tú te levantes. Porque mire lo interesante de esta palabra. Y le dice: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate. Porque dice el Señor: yo tengo una tierra para ti. Yo tengo una posesión para ti. Pero es necesario que acciones y te levantes. Eso es lo interesante, hermanos queridos. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo muy desafiante, hermano. Un tiempo de cambio, sí. Era un tiempo de transición. Ya no era Moisés, ahora era Josué. Imagínense, ¿verdad, hermanos queridos? La incertidumbre tal vez del pueblo de Israel, hermanos queridos, porque habían estado ahí con Moisés todos esos años, ¿verdad? Y ahora venía Josué, hermano, pero ese mismo Dios que hizo milagros, ese mismo Dios que abrió ese mar, iba a abrir también el río Jordán. Ese mismo Dios que vino ayer, hermano, es el mismo Dios que está ahora, aquí, en este tiempo. Amén, iglesia, es el mismo. Y Dios le mostraría que era el mismo. Yo les estaba desafiando. Créanme, dice el Señor. Yo digo, el Señor estaba diciendo: crean. El Señor estaba diciendo: levántense. Hermanos queridos, la fe es la llave para la bendición. Tú y yo necesitamos creerle a
Este pueblo necesitaba levantarse en fe para hacer algo, hermanos queridos. Y en esta mañana, vamos a ver 3 aspectos que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar. Número 1, y lo leímos en el verso 2, el gran desafío, primer aspecto importante, hermano, que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar fue el gran desafío: cruzar y conquistar. Dile que está a tu lado. Cruzar y conquistar. Cruzar, porque el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? Pasa este Jordán. Pasa este Jordán. Hermanos queridos, para conquistar, para poseer la tierra que Dios les había dado por heredad, tenían que cruzar el río Jordán. Interesante, hermano. Interesante, hermanos queridos. Porque la Biblia no dice en ningún momento que Josué dijo, Señor, tú nos mandas a cruzar un río. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo cruzamos? Si es un pueblo grande, Señor. Pero la Biblia no registra en ningún momento cuando Josué le dice, Señor, y ahora tú nos mandas a cruzar, Señor, pero ¿cómo lo hacemos? Hermanos queridos, cuando tú y yo tenemos que pasar por situaciones, no le preguntemos al Señor, ay Señor, ¿cómo esto? No, tú y yo debemos solamente creer y confiar en Dios. Hermanos queridos, el Señor le dice a Josué, ¿verdad? Levántate y pasa este río. Y es ahí donde yo veo, hermanos queridos, cuando tú y yo tenemos que pasar situaciones, cuando tú y yo tenemos que enfrentar cosas en la vida, cuando tú y yo tenemos que enfrentar desafíos en la vida, cuando tú y yo tenemos que enfrentar, ¿verdad?, todo lo que se pueda venir. Pero el Señor dice, allá está tu bendición. O cruzas el río y la obtienes, o te quedas aquí y te lamentas toda tu vida. Hermanos queridos, y eso fue lo que le pasó al pueblo, pero ya vamos más para irnos para allá. Entonces, ¿verdad?, cruzar el río, hermano, significaba un desafío para el pueblo. Significaba, ¿verdad?, un acto de fe. Significaba, ¿verdad?, un acto de obediencia al ser dirigidos por Josué y al estar allí, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Usted conoce la historia, si usted ha leído, dice que el río se abrió. Se abrió de un lado y se abrió del otro lado y ese pueblo cruzó en seco. Ese pueblo cruzó en seco. Ese pueblo, hermanos queridos, cruzó el río Jordán. Y cruzar el río, hermanos, significa que yo tengo la bendición. Cruzar el río, yo me puedo bajar de aquí, pastor, no hay problema. Cruzar el río, hermano, significa que yo tengo mi bendición. A pesar de mis dificultades, a pesar de todo, la bendición está allí. Y ese mismo Dios de poder va a estar allí para abrir ese río que tú tienes que cruzar. Porque el Señor dice, allá estará tu bendición. Tienes que cruzarla, tienes que enfrentarte, tienes que arriesgarte, tienes que creerle, tienes que decirle al Señor, aquí estoy yo. Toma mi vida, usa mi vida, porque lo demás lo hace el Señor, hermano, porque allá está tu bendición. Amén, allá está tu bendición, iglesia. Hay que cruzar el río. Hay que cruzar el río del temor. Yo tuve que cruzar ese río. Y aún, hermano, estoy luchando, hermanos queridos, porque el Señor me dice, allá está tu bendición. Hay que cruzar. Hermanos queridos, una de las cosas que me impactan en el libro de Hebreos, cuando tú lees el libro de Hebreos y lees la galería de hombres de fe, hermanos queridos, una de las cosas que dice que por fe estos hombres conquistaron reinos. Que por fe, yo quiero que tú lo leas, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, 33, 34. Dice, Hebreos 11, 33, 34 dice que por fe, hermanos queridos, tú y yo vamos a conquistar reinos. Dice que por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron
hicieron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos enteros. Por fe, hermano, tú y yo vamos a conquistar. Yo no sé qué es lo que tú tengas que conquistar, pero el Señor te está diciendo aquí, es por fe. Esto es por fe, hermano. Esto no es por otra cosa. Esto es por fe. Esto es por fe. La obra maravillosa de nuestro Señor en nuestras vidas es por fe, hermanos. Es por fe. Hay mucho que conquistar, hermanos. Hay muchos lugares. Hay mucha tierra. Hay muchas personas. Bien dijo Jesús, los campos están blancos, les dijo a sus discípulos. Los campos están blancos, hermanos. La gente está deseosa de que tú y yo le llevemos un mensaje de buenas noticias. Por eso la Biblia dice buenas noticias es el Evangelio. ¿Sabes por qué son buenas noticias? Porque tú y yo solamente escuchamos malas. Abre el periódico, sintoniza cualquier canal y tú ¿qué escuchas? Malas noticias. Pero bendito sea el Señor, dice, yo tengo buenas. Imagínate, hermanos queridos, qué palabra buena no va a ser a la mujer que está enfrentando un divorcio. Tú le vas a decir, mira, Cristo puede restaurar tu matrimonio. Y esa noticia para esa mujer que está enfrentando va a ser buena. Porque va a decir, hay esperanza para mi matrimonio. Ese drogadicto que está en la esquina y que piensa que está perdido, que piensa que nadie le importa, que nadie le interesa, tú le vas a dar una buena noticia, a decirle, hay alguien que sí te acepta y te ama como eres. Y eso para ese hombre va a ser una noticia buena, porque va a decir, alguien me ama, alguien se interesa por mí. Y ese se llama Jesucristo, hermano. El único que se interesa por ti y por mí se llama Jesucristo, al punto de dar su vida por la tuya y por la mía. Jesucristo. Esas son las buenas noticias que tú y yo debemos llevar. Esas son las buenas noticias que el mundo está esperando que tú y yo, porque somos tú y yo los llamados a dar esa noticia. Somos tú y yo los llamados de volver a reedificar lo que está en ruinas, porque eso fue lo que mandó el Señor al profeta. El templo estaba arruinado, estaba hecho escombro. Eso está la vida del ser humano. Tu vida y la mía estaban así, hechas escombros, pero alguien reedificó y se levantó y nos hizo esas criaturas que ahora somos, hermanos. Es necesario reedificar. Es necesario levantar. El desafío, ¿cuál era, hermano? El primer aspecto era cruzar y conquistar. Hermanos queridos, pero lamentablemente hubo un pueblo que no le creyó y no pudo poseer la tierra, y eso es lo triste. Lo triste es, hermano, que ese pueblo incrédulo y duro de corazón no poseyó la tierra. La tierra era para ellos. Dios se la había dado a ellos, pero ellos murieron en el desierto. Pero tú y yo no somos de los que mueren en el desierto, porque el desierto no es para que tú y yo dejemos de existir. El desierto es para que la gloria de Dios se habita. Para eso era el desierto. Para eso era, para que la gloria de Dios, la mano de Dios sea vista. Pero lamentablemente este pueblo no entendió el tiempo de su visitación, iglesia. Hay muchos que no están entendiendo, hay muchos que no están apercibidos que este es tu tiempo, iglesia. Jesús lloró ante la Jerusalén que iba a ser destruida y dijo, ustedes no reconocieron el tiempo de su visitación. Este es el tiempo, iglesia, que tú te levantes y comiences a creerle a Dios y comiences a andar y comiences a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, no como una religión, sino como un estilo de vida, hermanos.
El cristianismo no es de palabra, el cristianismo no es por cargar una Biblia en el brazo. El cristianismo es un estilo de vida que solo vive día a día. Día a día. Esto es un desafío para usted y para mi iglesia. Vivir el evangelio. Vivirlo, hermanos. Vivir ese poder del evangelio que cambia nuestras vidas. Y yo quiero que tú te vayas conmigo a Números. Vamos a ver a Números qué es lo que pasó para que este pueblo muriera en el desierto. Para que este pueblo no poseyera la tierra. Para que este pueblo no alcanzara las bendiciones. ¿Qué es lo que pasó? Números capítulo 13. Mire lo que dice. Verso 27. Dice, usted sabe la historia, yo sé que usted la ha leído, ¿verdad? Esta es la historia donde el Señor manda a recorrer, ¿verdad? Y a reconocer la tierra que Dios le estaba dando. Era una promesa, hermanos queridos, esta tierra. Era una promesa que había dado ya el Señor. Que iba de generación, pero que tenían que creerle. El Señor le dice a Moisés, anda, escoge 12 príncipes de cada tribu y vayan y recorran y reconozcan la tierra. Amén, hermanos, 12 príncipes, 12 de esos siervos, de esos mejores. Y miren lo que dice en el verso 27. Dice, y les contaron ya cuando van a hacer el trabajo, reconocen la tierra y miren el informe. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y así es, aquí está el fruto de ella. Mira, ellos estaban diciendo, ¿verdad? La realidad de lo que ellos estaban viendo. Esa era la realidad. Pero mire que hermano querido, verso 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Eso era lo que ellos vieron. Eso era su realidad. Ahora vámonos al verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hermanos queridos, este pueblo vio la realidad, pero no vio la verdad. Una cosa es que tú, ¿verdad?, vivas en esa realidad. Esa es tu realidad. Yo estoy así, pero la verdad, hermanos queridos, es otra. La verdad es otra. Cuando yo comienzo a leer la palabra y el Señor me dice derribado, es la realidad de tu vida, pero no destruido, es la verdad de Dios. Una cosa es lo que yo veo, la realidad, lo que ven mis ojos. Otra cosa es la verdad de Dios que ya se ha establecido. Y eso es lo que este pueblo se dejó llevar. Se dejó llevar nada más por su realidad, pero no por la verdad de Dios. Verso capítulo 14. Un pueblo, hermanos queridos, que vio que la tierra era buena, pero se centró en el gigante. Se centró en el gigante. Se centró en la dificultad. Se centró en lo duro, se centró en lo difícil y no vio que esa tierra era realmente buena. Verso 14, vamos a ver lo que dice. Verso 6, 14:6, miren lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Dile al que está a tu lado, contigo está Jehová.
contigo está Jehová. En medio del gigante, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la prueba, en medio de todo, contigo está Jehová. No temáis. Pero lamentablemente, hermanos queridos, todos murieron y dos vivieron. Dos vivieron, dos poseyeron, dos entraron con esa generación que se levantó a esa tierra que fluía leche y miel. Es necesario, hermano, que tú y yo crucemos, pero también conquistemos. La tierra está allí. La tierra está allí. Segundo aspecto, son tres. Segundo, verso 5 del libro de Josué. Vámonos nuevamente a Josué y está en el verso 5. Le trae una palabra de convicción. El Señor le da la orden a Josué. El Señor le dice, levántate, pasa este Jordán tú y este pueblo. Pero el Señor le da. Oye, el Señor, cuando Dios nos manda algo, hermano, no nos manda solo, nos manda con Él. Cuando Dios nos enfrenta a desafíos grandes, hermano, no estamos solos. El Señor le estaba diciendo a Josué, sí, yo te mando. Yo, verdad, te ordeno todo eso, pero recuerda algo. En el verso 5, hermanos queridos, el segundo aspecto que el Señor le trae a la vida de este varón es una convicción. Convicción, hermanos queridos. Convicción es algo de lo cual tú estás seguro, de que tú no debes dudar. Y Josué no tendría que dudar a estas palabras. Verso 5 dice, vamos a leerlo todos juntos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos queridos, el Señor le estaba dando a Josué la seguridad de que la presencia de Él iría con ellos. Porque ese mismo Dios que se presentó con nubes, hermanos queridos, de día y de noche, con esa columna de fuego de noche, ese mismo Dios iba a guiar a ese pueblo que le había creído y se había introducido en esa tierra. Josué necesitaba tener esa palabra y guardarla en su corazón de que nadie podría hacerle frente en todos los días de su vida. Hermano, la seguridad de tu vida, hermanos queridos, está en la presencia del Señor. La presencia de Dios en tu vida, hermanos queridos, es lo hermoso tuyo, es lo de valor tuyo. Hermanos queridos, nuestra vida cobró valor cuando esa vida de Jesús vino a la nuestra. Y es por eso, hermano, que hay una palabra que a mí me gusta mucho. Y eso está en Éxodo. Yo quiero que usted te vayas conmigo a Éxodo. Yo sé que usted lo ha leído en Éxodo 33, hermanos queridos. Hay una palabra hermosa que el Señor, ¿verdad?, se la dio a Moisés en su tiempo. En Éxodo capítulo 33. Oye, esto me gusta mucho. Hermanos queridos, la presencia de Dios es lo que te separa a ti y a mí de los demás pueblos. Es la presencia. Éxodo 33. Vamos a leer desde el verso 1 y de ahí nos vamos al verso 15. La importancia, hermanos, de vivir en la presencia del Señor. La importancia, hermanos queridos, que tú y yo tenemos de que el Espíritu Santo vaya con nosotros, porque sin ese Espíritu tú y yo no somos nada. No somos nada. No somos nadie. Miren lo que dice Moisés. Pero vamos a leer primero lo que dice el Señor a Moisés. Dice así: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti,
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El Señor le estaba diciendo a Moisés, mira Moisés, mi ángel va contigo, mi ángel va a pelear por ustedes. Pero el Señor le dice, pero mi presencia no va a ir. Yo me imagino a Moisés, a ver, Señor, otra vez, dime otra vez eso. Tú me mandas nada más el ángel, pero tu presencia no. Y miren lo que le dice en el verso 15. Qué interesante palabra. Hermano querido, es como cuando Dios nos da bendiciones, como cuando disfrutamos, pero Dios no está. De nada valdría lo que tú y yo podamos vivir sin esa presencia no está con nosotros. Miren lo que le dice Moisés. Y Moisés respondió en el verso 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. No solo tu ángel, Señor, no solo Padre que nos defienda de nuestro enemigo. Lo importante es que tú mismo vayas con nosotros. Tú mismo, Señor, con nosotros. Tu misma presencia con nosotros, Señor. Esa presencia vino a morar en tu vida. Jesús vino a tu vida no como un huésped, hermano, no como alguien que venía una noche y se quedaba y de ahí se iba. No, Jesucristo vino a tu vida para quedarse por siempre. Porque Él ha prometido que esa presencia va a ir con nosotros todos los días de nuestra vida. Hermano, hay una palabra que a mí me ha impactado mucho, ya mismo termino con el otro. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les da una palabra poderosa, hermanos queridos, para que vayan y hagan ese llamado. Jesús les trae una palabra que realmente necesitarían, una palabra de convicción al trabajo que estaban llamados a hacer. Y en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, hermanos queridos, hay una palabra muy importante. Es que la palabra del Señor, hermano, trae convicción a nuestra vida. Cuando Dios te manda, te lanza a hacer algo, hermano querido, Él te da la palabra. Porque es la palabra la que va adelante, es la palabra que abre el camino, es la palabra que toca el corazón, es la palabra, hermano, que tiene poder. Amén, es la palabra la que te cambió, es la palabra la que quebrantó y hizo pedazo el orgullo de tu corazón, es la palabra, hermanos queridos. Es por eso que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos esta verdad tan grande. En el capítulo 28, le estaba diciendo, hermanos queridos, en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Los discípulos tenían que reconocer que toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio estaba en Jesucristo. Y ese mismo poder de Jesús iba a ser otorgado a la iglesia, iba a ser donado a los discípulos, iba a ser transferido a tu vida y a la mía. Toda autoridad, todo poder está en Jesús. Por eso le dice el Señor, por tanto, les estaba diciendo a los discípulos, ustedes no van a ir solos. Por eso, hermanos queridos, ahí venía algo sorprendente. Ahí venía la presencia del Espíritu trayendo poder a la iglesia. Por tanto, le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor estuvo con esos hombres que le creyeron, con un Pedro que le falló al Señor, con unos discípulos que a la hora de la hora lo dejaron solo al Mesías, pero que después, hermanos, reconocieron que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor y que Él restaura, hermanos queridos, cuando tú y yo nos levantamos y nos ponemos en sus manos. Y estos discípulos transformaron el mundo a tal punto que hoy tú y yo estamos aquí. Porque ese que cayó y traicionó, porque ese que falló y cayó, fue restaurado por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque había un plan perfecto para la vida de Pedro.
había un plan perfecto para la vida de Juan. Porque Pedro y Juan tenían que darle a conocer a las autoridades de ese pueblo que había un poder más grande para sanar, aunque ellos se levantaban. Aunque los cuestionaban diciendo, cállense, ya no digan más ni hablen más de ese Jesucristo. Y Pedro y Juan, con el poder del Espíritu Santo, decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y decían, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Y es ahí donde yo voy. La tercera cosa, hermanos queridos, de estos tres aspectos, es que el Señor le trae un mandamiento a Josué. Un mandamiento que se lo declara y se lo repite una y otra vez. Josué, esfuérzate y sé valiente, por favor. Esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez le repite. Y nuevamente le dice para rematar el Señor. Ya no te digo por favor. El Señor en el verso 9 le dice, mira que te mando. Te mando, levántate y sé valiente. Porque no estás solo. Porque yo estoy contigo en medio de lo que tú tienes que hacer. Levántate, iglesia. Ponte de pie en esta mañana. Esfuérzate y sé muy valiente. Nunca te olvides de estas palabras, iglesia. Yo las necesité y las necesito todavía. Josué necesitaría estas palabras cuando tuvo que enfrentarse a sus enemigos para seguir conquistando. Josué tenía que recordarlas el resto de su vida. Tú y yo tenemos que recordar estas palabras, hermanos. Ante tantas cosas que hoy vivimos, no debemos olvidarnos de estas palabras. Cierra tus ojos. El Señor te dice en esta mañana, iglesia, esfuérzate y sé muy valiente. Porque tú estás llamado a tomar como posesión la tierra que ya Dios te ha dado. Ya te la dio. Las armas ya las dejó Dios. La vida la entregó Jesús en la cruz del Calvario. Lo que tú no podías hacer lo hizo Él ya. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Solo esfuérzate y sé muy valiente para que poseas la tierra que está por conquistar, te dice el Señor. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia apasionada por Jesús? ¿Dónde está esa iglesia enamorada de Jesús? ¿Cuántos enamorados hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos apasionados por el amado? Porque Él es el amado de tu alma. ¿Cuántos apasionados hay por su amado en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a cruzar ese río? ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar su miedo, sus temores? Porque no eres tú, es Dios en tu vida. Levanta tus manos, iglesia, en esta mañana. Levanta tus manos y solo dile al Señor, aquí está mi vida. Yo no sé cuántos aquí tal vez sienten ese llamado en su corazón por ir y llevar la palabra y te has detenido. ¿Cuántos de aquí se han detenido en esa tarea? ¿Cuántos de aquí han dejado que el miedo, los temores te paralicen?
dicho, no, Señor, yo no soy. Yo no soy, pero tú sí eres, te dice el Señor. Tú sí eres. Porque el llamado a predicar es un mandato, iglesia. Y los mandatos están para que tú los cumplas. Oh, maravilloso Dios, Señor, en esta mañana. Pedimos perdón, Señor, pídele perdón, papá, perdónanos por haber cerrado nuestro corazón a tu voz. Por no haber entendido el tiempo de tu visitación. Iglesia, no te vayas de este lugar sin reconocer que este es tu tiempo, que esta es la hora de que tú te levantes y comiences a cruzar el río. Yo no sé cuántos se atreven a cruzar el río. Yo te animo en esta hora que tú vengas hasta acá. Que tú vengas al altar del Señor y le digas, yo aquí estoy, Señor, para cruzar este río. Yo no sé cuántos se atreven en esta mañana a cruzar ese río. Vengan al altar del Señor. Vengan al altar del Señor en esta hora. ¿Cuántos se atreven a cruzar ese río? ¿Cuántos se atreven en esta mañana a confiar en Dios? En tu situación en la que estás viviendo, con tu familia, con tu hogar, con tus hijos. ¿Cuál es ese viento que tú estás atravesando? ¿Cuál es esa tormenta que te está paralizando para que tú cruces ese río? No le temas a los vientos. No le temas a los vientos. No le temas a los vientos. Oh, no le temas a los vientos. Porque se turba tu corazón y tiene miedo. Si aún has de alabarme, te dice el Señor en esta mañana. Si aún has de alabarme. Porque recuerda que yo puedo reprender a los vientos. Porque yo he caminado contigo. Porque yo he caminado contigo. Porque es necesario que te muevas en fe. Porque es necesario que te muevas en fe, iglesia. Porque conquistarás reinos, taparás bocas de leones, apagarás fuegos impetuosos. Porque la fe te hace darle lo mejor a Dios. Porque la fe te hace adorar a Dios. La fe te hace ser obediente a Dios. Hola, Isha, la vacía, la vaikenda, papá. Oh, Ishitalaya, y Masía, quinta, la vacía, Padre. Yo te ruego, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, que tú vengas. Que tú vengas a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, toca en esta hora, papá. Yo llamo también a mis pastores, si ustedes tienen la libertad en esta hora también de orar. Pastor Eugenio, su esposa. Es que hay un pueblo que necesita. Aquí hay un pueblo que necesita. Y lo que tú necesitas se llama Jesucristo.
Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús, iglesia. Yo no sé qué es lo que tú estés necesitando, pero el Señor te dice, tú me necesitas a mí. Porque yo soy el que te da todo. Y si me tienes a mí, lo tienes todo. ¿Qué te hará falta? ¿Qué te hará falta? Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú comiences, Señor, a tocar, Padre Santo. Que tú comiences a tocar, Señor, en esta hora. Porque es tu mano, Señor, es tu mano, papá. Así como tocaste a aquella mujer con el flujo de sangre. Yo no sé cuántos enfermos hay aquí en esta mañana, cuántos vinieron con un dolor. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos tienen algún ser querido, tal vez enfermo? Aquí está el poder de Dios. Porque ¿sabe qué fue lo que se derramó en esa mujer? Fue el poder de Dios. Toca en acto de fe a Cristo, porque eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas que tus pecados sean perdonados. Tú necesitas ser restaurado. Tú necesitas ser avivado. Y eso solamente viene de allá arriba. Y esa mujer recibió lo que necesitaba. Porque no solamente era sanar su enfermedad de flujo. Esa mujer necesitaba sanar su alma. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Oh, la isha canta la vacía, libiquinda. Hija, te dice el Señor en esta mañana, tu fe te ha salvado. Jesús dijo, hija, tu fe te ha salvado. Señor, en el nombre de Jesús, toca, Padre Santo, en esta hora. Yo te ruego, Padre mío, conforme a la necesidad, Espíritu Santo de Dios. Cuando esta mujer fue sanada, Jesús dijo, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado porque el poder de mí ha salido. Alguien se ha atrevido a levantarse y a creerme. Poder de mí ha salido, dijo Jesús. Y la mujer temblorosa y la mujer con miedo dijo, yo te toqué. Porque tú y yo no podemos esconder lo que Cristo ha hecho. Tú y yo no podemos guardar en un closet la obra maravillosa de Dios. Esa mujer tuvo que decir, yo te he tocado, Señor. Esa luz que Dios ha puesto en tu vida no es para que la guardes. Es para que la hagas brillar. Porque tú has llamado a ser luz. Tú has llamado a ser luz allí donde estás. En tu trabajo. Donde estudias. Donde te desarrollas. Donde te desenvuelves. Tú eres llamado a ser luz. Cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, al verse sanado,
corrió atrás de Jesús. Y le dijo Jesús: anda, ve y vuélvete a los tuyos. Anda, ve y vuélvete a los tuyos y dile cuántas cosas grandes ha hecho el Señor contigo. Cuántas cosas grandes el Señor ha hecho por ti. Cuántas cosas grandes Dios ha hecho por ti. Iglesia, dile al mundo: el drogadicto necesita escuchar. El alcohólico necesita escuchar. La prostituta necesita escuchar. El demente que está loco en una esquina necesita escuchar las grandes cosas que Dios puede hacer con ellos. Y cuando tú y yo hagamos ese trabajo, esa palabra se cumplirá, que la gloria de Jehová llenará toda la tierra. La gloria de Jehová llenará toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Señor, mi Dios, levántanos. Levanta corazones apasionados. No emocionales, Señor, no. Oh, Reisha canta la bashiquia, no emocionales. Señor, comienza a derramar de la llenura de tu espíritu, hermano. Levanta tus brazos. Levanta tus brazos, todos los que digan: Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero ser lleno de tu espíritu. Señor, tú necesitas vasijas. Tú necesitas recipientes. Tú necesitas donde vertir y llenar de tu espíritu. Señor, vasijas puras y limpias, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrama de tu fuego. Derrama de tu fuego en esta mañana sobre nuestras vidas. Dile: derrama de tu fuego, Raisha Kenda. Toca, Señor, en esta mañana. Toca, Señor, desde el más chiquitito que está en este lugar hasta el más grande, Señor. Y haga volver la cautividad, Señor amado. Oh, Dios mío, y seremos como los que sueñan. Oh, nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Yo declaro, Señor, que grandes cosas harás con esta iglesia. Que grandes cosas harás con Cristo Vive. Que grandes cosas harás en nuestros pastores. Que grandes cosas hará Dios con tus siervos. Que grandes cosas hará con los músicos. Que grandes cosas hará con ustedes. Que grandes cosas hará con los maestros. Que grandes cosas hará con los niños. Que grandes cosas hará con los jóvenes. Que grandes cosas hará con ustedes. Que grandes cosas hará con la nación de Uruguay. Padre, ábrenos esa puerta. Porque el que va con nosotros se llama Jehová de los ejércitos. El que va contigo se llama Jehová de los ejércitos, iglesia. Dale gracias a Jesús y dale un fuerte aplauso en esta hora.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, iglesia, amén. Gracias le damos al Señor en esta hermosa y bella mañana. ¿Cuántos cruzan ese río? ¿Cuántos están para conquistar esta tierra? Porque el gigante ya lo venció Jesucristo. Amén. Ya lo venció Jesús. Adelante, iglesia, ahí. Proyecto Misiones Uruguay es un sueño. Acabamos de leer, misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van, con las manos de los que dan. Y creemos que Dios va a estar allá respaldando esta obra. Gracias por sus oraciones desde ya, porque este es un desafío bien grande, hermanos, levantar el Centro Cristiano de Montevideo. Pero creemos que Dios va delante de nosotros. Así que está ahí, abrace junto con nosotros también este sueño y Dios tendrá noticias de esa nación y dirá grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Así que Dios les bendiga y muchas gracias, pastor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos estamos impactados con lo que pasa en Uruguay? Imagínense que eso es solo un país del mundo. De los 200 o más países que existen en todo el universo, imagínense usted cuánta gente hay que conquistar todavía.